Bueno, primero que todo, tenemos un gran invitado hoy día. Él es Manel Rives, nos acompaña hoy, lo presento. Él es maestro de aula, ha sido asesor de formación en tecnología y formador para la Organización de Estados Iberoamericanos. Ha participado en más de 40 conferencias, ha participado también en 3 libros y tiene sobre su espalda, como por ahí mencionó, más de 3.000 horas de formación impartida. ¿Cómo estás, Manel? Muy bien, muchas gracias. Lo has presentado muy bien. Bien, nada, como todo, creo que puedo decir que como todos los docentes del mundo, pues en casa. No sé si habrá algún país que pueda decir. Creo que Noruega no, pero el resto de los seres vivos que nos dedicamos a la docencia estamos en casa. O sea que nada, bien, 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 bien. Un poquito Qué bueno. lejos de vosotros, pero bien. Estamos todos en casa cumpliendo, nos cuidamos entre todos. Así que muy Sí. agradecida de tu presencia el día de hoy y bueno, vamos con tu presentación. Vale, os voy a hablar de un concepto que llevo mucho tiempo trabajando, que es, eh, que es un acrónimo de siglas que vais a ver que conjuntamente forman una palabra, que es la meta, y le he llamado la meta porque creo que tenemos que dejar de ir en lo que es el día a día, simplemente porque es lo que siempre se ha hecho, simplemente funciona la rueda. Tenemos que ir a una meta concreta, tenemos que tener un objetivo muy concreto como docentes y como centro educativo, como equipo directivo, como ejecutivo. Tenemos que tener una meta y tiene que ser lo más ambiciosa posible. Así que os voy a enseñar, en mi humilde opinión, cuál es una de esas metas, cómo conformarla, hacia dónde va. Podría decir que es la educación del futuro, pero realmente yo creo que es la educación de ahora, la de ya. Lo que pasa es que parece ser que tenemos que trabajar para el futuro y realmente tenemos que trabajar por los niños que están ahora en el aula. Lo que pasa es que, bueno, en mayor medida de las posibilidades que tenga cada uno o en la capacidad que tenga de asumir ese objetivo, pero ya meternos ya en harina con estos niños. Así que voy a compartir la presentación, a Perfecto. ver si lo hago bien. Le he llamado a la meta, ¿vale? Os voy a contar un poquito así a grosso modo. Voy a poner, porque he dicho que ponía el reloj, porque siempre hablo mucho, no, hablo de más, así que me voy a poner un control porque yo mismo me pierdo. Bueno, soy Manuel Rives, tengo una página que se llama Imaginante, en la que expongo mis pensamientos pedagógicos y tecnológicos, y siempre pongo mis tips y elefantes, que es el blog de aula de mi aula real de ahora, donde exponemos todo lo que hacen. Y creo que los docentes tenemos que mostrar lo que hacemos y exponernos al público, sea bueno, regular, malo, porque realmente lo importante no es lo que hacemos nosotros en ese blog, sino lo que muestra a los chavales que pueden hacer. Y eso es una parte importante que vais a ver a lo largo de la presentación, que es el papel que juega el alumnado en esta forma, ¿vale? Eh, Soy estas cosas que decía la compañera, trabajo también con LinkedIn, que es una experiencia muy bonita, pero sobre todo digo que soy maestro. Y, bueno, utilizo realmente otra expresión que es, estoy en la trinchera peleándome todos los días. Siempre digo que todo empieza con una pregunta. Y creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer siempre nosotros, ¿vale? Esa pregunta, la vais a ver, es una pregunta muy importante, que nos hacemos siempre, toda la vida. ¿Qué es que queremos ser? Y la hacemos desde que somos pequeños. ¿Qué quieres ser? Eso te lleva a otra, que es, ¿qué quieres aprender? ¿Y cómo vas a aprender eso? Y si te haces esas preguntas, llegas como docente a cómo quieres enseñar. Así que del qué quiero ser de pequeño a cómo quiero hacer para ser de pequeño, cómo lo aprendo, pues alguien me tiene que enseñar. Esa pregunta es fundamental. El hecho de querernos enseñar nos lleva a preguntarnos cosas de, ¿vale? ¿Qué será el día de mañana? Bueno, pues aquí el World Economic Forum, las competencias que opina para el trabajador del año 2020, que no es en el futuro, es hoy, estamos en el 2020, son esas 5. Y yo siempre digo, vale, ¿en qué libro de lengua, de matemáticas, de geografía encontramos esto? En ninguno. El acercamiento de los libros de texto ha pasado de ser un apoyo de información a ser la única forma de aprender. Y eso es un error muy grande. Tiene que ser un apoyo puntual de información, de alguna actividad concreta, alguna tarea de perfeccionamiento, pero no puede ser cómo accedemos a lo que queremos ser el día de mañana. Así que estas 5 áreas son muy importantes. Yo, que soy forofo incondicional de Sir Ken Robinson, para mí una de las más importantes es la creatividad. Es fundamental.
desarrollar la creatividad desde que son alumnos pequeñísimos, pequeñísimos. Os cuento una cosa que descubrí hace poco, y es que se ha demostrado que hay una relación directa entre la imaginación y la capacidad de pensamiento lateral y el ser capaz de desarrollar competencias para resolver problemas complejos. Y eso se hace porque cuando somos pequeños, la imaginación refuerza la mielinización entre las neuronas. Y eso hace que la información vaya más rápido, con lo cual podemos hacer más procesamiento de adultos. Así que el primer consejo que os puedo dar es dejar que los niños imaginen todo lo que puedan de pequeños, todo lo que puedan. Eso les va a ayudar de mayores a ser mejores pensadores. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Pero no quiere decir que el resto de las opciones que tenemos ahí no lo sean. ¿Vale? Pensamiento crítico, hoy en día, si decimos fake news, nos están diciendo, ¿qué estáis haciendo en la escuela que no hacéis pensamiento crítico? Y dices, pensamiento crítico es fundamental. Y hablamos de fake news, hablamos de problemas y nos sale cómo gestionamos todo este problema de las personas que tienen enfermedades. Y vamos más allá, ¿cómo gestionamos el problema familiar que surge cuando hay un enfermo ahora mismo de coronavirus? ¿Vale? Solo esa situación que estamos viendo ahora nos hace comprender que todos estos elementos no es algo que nos vayan a pedir a un trabajador, como dice el World Economic Forum, sino que nos lo pide como personas, con todo el aspecto amplio del concepto de persona. Así que he estado trabajando durante mucho tiempo en este acrónimo, que es META, que son las 4 patas de mi silla. No tiene por qué ser la silla de todo el mundo, pero es la mía. ¿De acuerdo? Entonces, la primera M es una M de metodología. Es fundamental que el docente sea un experto en metodología. Así que os presento la primera cachito de la primera pata de la silla, que sería la taxonomía de Bloom, que seguro que conocéis, ¿vale? Que está ahora mismo revisada, y sabemos que vamos de pensamientos de orden inferior, como es el de recordar, y que va subiendo a comprender, y luego aplicar, a evaluar, a analizar, y suben hasta los pensamientos de orden superior. La Escuela de Educación de Harvard no está tan de acuerdo con esto, y yo a veces tampoco estoy de acuerdo con esto, porque para llegar a la superior, que es la de crear, Bloom y la posterior evolución hablaban de que tienes que pasar por los episodios anteriores para llegar a crear. Sin embargo, la Escuela de Educación de Harvard opina que hay situaciones en que se da incluso al revés o subiendo o bajando el escalón. Y si os ponéis a pensar, cuando un niño está, por ejemplo, con un dispositivo móvil haciendo un cómic, está creando un cómic, pero está analizando cómo funciona la aplicación, al mismo tiempo que aplica lo que ha aprendido en otra aplicación diferente, también recuerda procesos anteriores y está haciendo sobre un animal, pues está recordando cómo era este animal y comprender cómo era el animal que quiere poner en comparación con otros animales. Es decir, a veces nuestros procesamientos van a distintos niveles, suben y bajan. Pero sí que es muy importante conocer estas cuestiones. También el de las inteligencias múltiples, ¿de acuerdo? Que es muy importante porque nos afecta a todas las áreas del ser humano y quizás nos hemos ido demasiado a la parte lógica o matemática, a la parte lingüística y nos hemos olvidado que la parte natural es fundamental. Mi mujer es un GPS andante, tiene una capacidad de moverse en un entorno natural y colocarse espectacular. Si hablamos de Messi, hablamos de una persona que tiene una capacidad para utilizar su cuerpo increíble. Y no es ni mejor ni peor, es otra diferente. No quiere decir esto que simplemente tengamos que desarrollar la inteligencia que más sobresale en el alumno. Eso es un error muy grande. Lo que hay que hacer es potenciarle en la que va bien y ayudarle en la que no va tan bien. Pues mira, la musical, soy un ser humano sin orejas, porque soy malísimo en la musical. ¿Vale? Pero como eres muy bueno dándole patadas a un balón, no vamos a olvidar de la musical. No. Lo que hay que hacer es, eres muy bueno, tienes que ser mejor dándole patadas al balón, pero no significa que no puedas avanzar en la musical. Al hilo de esto, recordemos que no hay nada que diga que sean inteligencias en el sentido exacto de la palabra, ¿vale? Algunas personas le llaman capacidades, aunque nos gusta a muchos hablar más de talentos, que es una palabra un poquito más aceptada, porque neurológicamente no hay nada que demuestre que una inteligencia sea diferente a la otra. Así que vamos a dejarlo en talentos y todos tenemos algún talento en el que desarrollar nuestra capacidad y eso es muy bueno. Y tenemos otras áreas, que son las soft skills, que aquí se les suelen llamar habilidades transversales, que son muy, muy, muy importantes. Si os fijáis, estas son las que aparecían escogidas en el informe del World Economic Forum.
Hablaban de la capacidad de comunicación también, hablan de la integridad. ¿Quién no está de acuerdo en que una persona tiene que tener autoconfianza? ¿Es más importante o menos importante que sepa hacer matemáticas? Quizás cuando estamos como profes en el aula le damos muchísima importancia a que haga las tablas de multiplicar y le damos muy poca importancia a que tenga una alta autoconfianza. Bueno, pues es posiblemente mucho más importante al revés, porque una persona que tiene autoconfianza es una persona que va a poder sobresalir de las dificultades, va a poder superarse, aunque en principio parezca que no. Esa autoconfianza le va a hacer que cada escollo lo supera. Eso es tremendamente importante. ¿Y con qué lo va a hacer? Con esfuerzo. ¿Y cómo lo va a hacer también? Pues resolviendo problemas cada vez más complejos. ¿Y cómo va a hacerlo? En adaptación a distintos trabajos, a distintos roles, como en un equipo de trabajo, porque casi nadie trabaja solo. Así que os dais cuenta que esto es mucho más grande que enseñar una materia. No estoy diciendo que olvidemos las matemáticas, la química, eso sería una auténtica animalada. Lo que quiero decir es que, además de enseñar eso, a la par, al igual de importante, tenemos que desarrollar estos elementos que podemos cerrar en 5 esferas, ¿vale? Lo que se conoce como los 5 elementos de aprendizaje. ¿Cómo hacemos un trabajo en equipo? ¿Cómo hacemos la parte de comunicación y creación de productos? ¿Cómo personalizamos el aprendizaje a cada uno de nuestro alumnado? ¿Cómo conectamos con el mundo real? Esto es esencial. ¿Cómo tenemos esa conexión con el mundo que nos rodea y el mundo en el que vivimos y no vivir en un mundo aislado del aula con respecto a nuestro entorno? Es muy importante. ¿Y cómo desarrollamos ese pensamiento crítico? Esas 5 esferas podrían ser los 5 elementos de desarrollo de nuestra escuela o de nuestra aula. Hay un libro muy interesante que lo tiene Apple en su tienda de forma gratuita que se llama así, Los 5 elementos del aprendizaje. Yo se lo recomiendo a todo el mundo porque no solo nos explica muy bien estos elementos, sino que nos ayuda a posicionar nuestro centro y nuestra competencia docente con respecto a estos 5 elementos. Así que a lo mejor pensamos que somos muy buenos en un trabajo en equipo y nos coloca, y dice, haces esto más esto. Ay, no, no hacía esto. Entonces no eres tan bueno como creías. O resulta que eres tan humilde que dices, no, yo el pensamiento crítico hago 4 cositas. Resulta que eres un auténtico crack, que es un término que utilizamos aquí en España, diciendo eres un fenómeno en esa área. Así que es una forma muy buena de medirnos con respecto a esos elementos. Y en cuanto a la metodología, para terminar, ¿vale? Yo os daría este learning path, ruta de aprendizaje en cuanto a metodologías activas. Faltarían otras, evidentemente, nos falta gamificación o nos falta flip learning, pero en cuanto a los procesos que realiza el alumnado, el project-based learning o el aprendizaje basado en proyectos es fundamental. Que tenéis esas 3 áreas como pilares importantes en un equipo, el desarrollo de la comunicación y la creatividad. No contentos con esto, porque nunca podemos estar contentos ni finalizar ese proceso. Llegado a un punto hay que seguir avanzando. Yo recomendaría que pasaseis al siguiente estadio, que sería el Challenge-Based Learning, que además de utilizar elementos del anterior, utiliza una conexión con el mundo exterior para resolver un reto que surge en él. Yo me pongo el mismo ejemplo. Tenemos unos pasos de cebra alrededor de los centros educativos. Son los mejores pasos de cebra que puede ponerse. Están lo mejor situados posibles. ¿En qué situaciones no son adecuadas? Podemos hacer un reto de mejorar la circulación de vehículos y de personas alrededor de un centro educativo. Pues ahí, eso es un proyecto súper bonito que implica a la comunidad educativa. Y si no estáis contento con esto, que tampoco hay que quedarse ahí, os diría que os metieseis en Design Thinking, que es una metodología que viene del mundo empresarial y de la comunicación, que se ha transformado, adaptado al mundo educativo y se le ha llamado así Design Thinking para educadores, que además se centra en un proceso de innovación, incluso diría que de centro para toda la comunidad educativa, ya no solo en el aula, sino a nivel de centro, y que parte de una detección de necesidades. Os lo recomiendo si buscáis en internet pues, Design Thinking para educadores o en mi página que tengo un par de libros gratuitos que podéis descargar cuando queráis para que lo utilicéis en vuestra aula y podéis aplicar esta metodología si queréis lanzaros a ella. Es muy interesante, la verdad. Y para finalizar, os daría un toque de atención sobre un concepto que es muy interesante, que es el de paisaje de aprendizaje, que viene en el mundo australiano, sajón, en donde curiosamente lo que hacen es hacer una suerte de comunión entre inteligencias múltiples y taxonomía de Bloom. Y se genera una matriz de posibilidades
Y esas son las opciones que les presentamos al alumnado para que haga su ruta de aprendizaje. Es un concepto muy bonito que yo lo he puesto en práctica en el aula y es bastante potente. Con esto ya tenéis una idea de por dónde van los tiros en cuanto al tema de metodología, que es que el alumnado tiene que ser desarrollador de su propio contenido, de productos finales, parte creadora, parte pensadora y en algunas veces también parte escuchadora de nuestro mensaje, que una clase magistral viene bien algunas veces. ¿Vale? Aquí tenéis una simple matriz de las inteligencias múltiples con la taxonomía de Bloom y donde se van colocando las distintas tareas a las que vamos a recomendar a nuestro alumnado. ¿Vale? Entonces mezclamos, por ejemplo, el talento musical con crear y nos tienen que crear algo con la temática que estamos trabajando, como son los dinosaurios, ¿imagináis? Dinosaurios, una canción de dinosaurios donde tengan que buscar términos del Pleistoceno y distintos animales que sean ovíparos, por ejemplo, que sean vivíparos, si es que los hay, que no sé si los hay. Os adelanto que hubo dinosaurios mamíferoides. Ahí lo dejo, que siempre han dicho que los mamíferos han llegado después. Bueno, pues esta es la M de la beta. Me No sé, gustaría hacerte, ¿puedo sí, hacerte una pregunta, Manel? por supuesto. Sí, Bueno, en relación, me llama la atención de las temáticas que abordaste, si pudieras ejemplificar, em, si pudieras ejemplificar lo del paisaje de aprendizaje. sí, ¿Cómo, por cómo, ejemplo. cómo se puede llevar esto al aula? Pues mira, nosotros hemos hecho, te digo, el último proyecto que hemos realizado en el aula, que es, empieza por un título, siempre tiene que ser un título atractivo. En este caso, el título tenía mucha miga, que era, y sin embargo se mueve. Y el que le guste la astronomía sabe que, y sin embargo se mueve. Es una frase importante en la historia de la astronomía. Lo dejo en el aire del astrofísico famoso que delante de una serie de clérigos que lo querían básicamente quemar vivo, le hicieron decir obligatoriamente que la Tierra era el centro del universo y al final acabó diciendo, y sin embargo se mueve. ¿No? Entonces a partir de ahí montamos toda una idea de preguntas a partir de la curiosidad y esas preguntas las fuimos colocando en los distintos apartados de los elementos de las inteligencias múltiples. Así que hemos dicho, bueno, pues esto lo podemos hacer moviéndonos, esto lo podemos hacer con una explicación, esto con una presentación. Así que al final lo que hacemos es conectar nuestra rejilla de taxonomía de Bloom. Es decir, esto no quiero que lo expliquéis, esto quiero que analicemos esta situación. Lo vais a hacer con vuestro movimiento. Así que tenemos un análisis de taxonomía de Bloom con la inteligencia que la sinestésica. Entonces, ¿cómo se moverían los planetas? ¿Cómo sería la velocidad de los planetas interiores del sistema solar? ¿Cómo lo podemos hacer moviéndonos? ¿Cómo podemos representar? ¿O cómo es de rápido un cohete comparado con nuestras carreras? Quiero que hagáis una carrera, que os grabéis, que os analicéis el tiempo, que comparéis el tiempo con la velocidad de un cohete en la misma medida a la misma medida, 16 kilómetros por hora, cuántos son, qué es un año luz, cómo comparamos eso. Así que tienes una rejilla de enormes posibilidades de acción, enorme, donde luego lo que hacemos es exponerlo en nuestro blog y cada grupo selecciona las tareas que va a realizar. Esas tareas suelen ser pues, 10, 12 tareas que tiene que comprender de todo lo que hace la taxonomía de Bloom, tiene que comprender una de cada y siempre tiene que haber de todo tipo de las inteligencias múltiples. Así que tienen un recorrido muy interesante en el que además lo juntamos con mentorización. Se tienen que ayudar entre ellos, tienen que trabajar en pares y tienen que hacer roles dentro de los grupos de trabajo en donde hay coordinador, hay un secretario, hay un speaker que habla con el profe cuando se necesita algo. Entonces, como veis, es complejo, parece muy complejo, pero no lo es tanto, simplemente son pequeños elementos que conjugan uno más grande. Y en ese trabajar en equipo, tú como maestro, ¿lo designas de manera aleatoria o lo asignas identificando quién tiene más talento para ciertas cosas o haces O que menos, todos trabajen en todo? ¿O menos? o menos, o menos porque me interesa que alguien que no presenta a lo mejor capacidades para liderazgo, lo podemos detectar. Muchas veces lo que no somos capaces de detectar, ¿por qué no las tiene? Entonces, puede deberse a múltiples razones. Entonces, puede ser que su personalidad sea más cohibida,
con lo cual lo vamos a intentar sacar de ahí. Puede ser que no lo sea, pues, porque a lo mejor vive un contexto familiar donde está más acostumbrado a ser súbdito y a no llevar riendas de tomar decisiones, con lo cual le vamos a dar posibilidades para que tenga esa opción y ayudarle a que, pues pueden ser por múltiples causas. Entonces, a veces me interesa que el que es líder, que no se lo cree, pues le digo, no, te lo vas a creer porque te voy a dar el mando bien entendido, porque no son mandos de nada, pero siguen siendo...